Seguimos aquí en Bajo la Lupa Legal con la presencia de José Samaniego, representante para América del Sur del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Con qué propósito fue creado el ACNUR, José? Miren, el ACNUR sale... Es la primera pregunta que te tendría que haber hecho, pero estamos tan urgidos con la cuestión de los refugiados. Es verdad que ahora el enfoque está en otra región del mundo, ¿no? Claro. Mira, el ACNUR, bueno, ya había antecedentes de organizaciones que estaban destinadas justamente a la protección de personas refugiadas, fundamentalmente después de la Primera Guerra Mundial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, con la refundación de todo el sistema internacional y en particular de las Naciones Unidas, se ve que uno de los temas pendientes de la guerra era justamente la protección y el retorno de aquellos europeos que habían tenido que salir durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos se quedaron acá en Argentina. Se quedaron aquí, estaban por todos lados en Europa, en fin. Entonces, se crea el ACNUR con un mandato específico, limitado en el tiempo, esperando que justamente después de la Segunda Guerra Mundial las cosas se normalicen y que la gente pueda o regresar, en su gran mayoría, o quedarse en el país que les había brindado asilo. Lamentablemente, la historia no nos dio razón, ¿no? Primeramente, porque hubo que ampliar el mandato de ACNUR a nivel del tiempo. Porque las guerras continúan. Y hubo que ampliarlo geográficamente. Ya en los años 50-60, con todo el fenómeno de la decolonización, la Guerra Fría, en fin, los conflictos comienzan a multiplicarse. Y es por eso que en el 67, bueno, inicialmente el ACNUR tiene un mandato, un estatuto, se adopta una convención internacional, pero en el 67 se decide justamente ampliar el marco geográfico para poder proteger y apoyar a las personas refugiadas. Y bueno, y a partir de eso, el ACNUR comienza a desarrollar actividades prácticamente en todos los continentes, con focos, claro está, de atención. En los años 50-60 fue fundamentalmente África y Asia. Después, en los años 70-80, se expande a América Latina. Y en los años 90, Europa con toda la crisis de los Balcanes, ¿no? Actualmente, el ACNUR está en unos 150 países. El ACNUR generalmente trabaja muy estrechamente con los estados, como es obvio. Los signatarios de la convención son los estados, y son los estados los responsables en brindar protección a las personas que lo necesiten. ¿Cuáles son los estados más activos en ACNUR, que colaboran más con ACNUR? Mira, es difícil decirlo, ¿no? Porque depende qué parámetro tomas, ¿no? Si el parámetro financiero, político o la capacidad real de recibir a personas refugiadas, ¿no? Yo te diría, más allá de los países tradicionalmente cooperantes, no únicamente con las organizaciones de Naciones Unidas, creo que algo que sí es particular en el ACNUR o con el tema de refugiados es algo que mencionábamos al inicio. La gran mayoría están en países de ingresos bajos o medianos. Entonces yo creo que... La solidaridad se ve más ahí. Y la proximidad, ¿no? Porque muchas veces también el perfil del refugiado ha ido cambiando, ¿no? En muchas épocas se pensaba que más bien era una persona que estaba huyendo de una persecución política, en fin. Ahora muchas veces es porque está en fuegos cruzados, son las víctimas de la intolerancia general, ¿no? Y de intereses. No lo digas vos, lo digo yo. Y de intereses que no tienen que ver con un conflicto puntual, vamos a decir un diferendo limítrofe, una disputa de tierras, que tienen que ver con la región en sí, sino que son intereses foráneos a una región. Y que todo esto lo que te lleva es al abandono urgente, inmediato, de todo lo que ha sido tuyo, ¿no? En ese sentido yo creo que sí vale la pena destacar justamente este papel solidario que han tenido los países generalmente limítrofe de estas grandes crisis. Y bueno, ya hablamos de América Latina con el proceso de Cartagena de Brasil. También recordar que, por ejemplo, en África se adopta la primera definición regional
que justamente amplía el concepto de refugiado. Claro. Países africanos que se comprometen no únicamente a proteger a la persona que salía por una persecución específica, pero se comprometen a recibir a miles y millones de personas que están huyendo del conflicto y la violencia, ¿no? En ese sentido, tantas crisis que se podrían mencionar, ¿no? Las crisis que hubo en Ruanda, las crisis que hubo en el Congo, las crisis que hubo en Costa de Marfil hace menos tiempo, actualmente Centroáfrica. Los refugiados, ¿hacia dónde están yendo? Están yendo, en el caso de Centroáfrica, a Chad, están yendo al Congo, están yendo a Camerún. Son países que no se puede decir que son países que tienen un alto nivel económico de vida, pero que ratifican su compromiso de ser solidarios y de proteger a aquellos que están huyendo de la violencia. Es algo bastante particular lo que sucede en África, ¿verdad? Porque la mayoría del mundo no conoce qué es lo que pasa. Y ahí se va viendo como que ahí sí que la cuestión es más territorial, más interna del continente. ¿Cuáles son los principales conflictos que se dan o que producen desplazados y refugiados en África? Mira, yo creo que hay una mezcla de causales y que además han tenido una evolución también a nivel del tiempo, ¿no? Primeramente, yo creo que el elemento de los desequilibrios económicos, la pobreza, son claros en la gran parte del continente. Por otro lado, los sistemas políticos muy autoritarios también han sido una característica de muchos países de la región. A esto se suma todo el elemento tribal. Muchas veces recordemos que, bueno, que África fue el fruto de fronteras coloniales en gran parte, ¿no? Que no respetaron muchas veces la ubicación y la distribución de la población. Y todo esto, claro, que llevó a movimientos, a tensiones internas y a movimientos posteriores de población. Tribus que quedaron de un país y del otro, ¿no? A esto se suma un fenómeno que es muy preocupante y que lo hemos visto en los últimos 5 años, yo te diría. Es el tema de la intolerancia religiosa, ¿no? Por varias razones ha habido conflictos que se han desatado y que están afectando por motivos, a lo menos de los que se presentan, motivos ligados con la afiliación religiosa de un grupo o del otro, ¿no? Tenemos el caso de Nigeria, tenemos el caso de Centroáfrica, tenemos el caso de Sudán, en el cual... Esa fue partida, en la Sudán cristiana y en la Sudán musulmana. Y que inclusive son situaciones que es difícil un poco de ver una tendencia única. Cada uno tiene sus características, ¿no? Y las víctimas de un grupo pueden ser los victimarios de mañana, ¿no? Pero llama la atención realmente que haya surgido esta cuestión que tiene que ver con lo religioso, cuando antes no existía prácticamente este tipo de cuestiones y se da, creo que a partir de tanto de un lado como del otro, como una carrera de ganar adeptos, ¿no? De ganar, yo lo voy a decir un poquito más sencillo y más en criollo, de ganar clientes. Pero eso lleva a la violencia realmente y realmente es lamentable. Hay algo que a mí me afecta particularmente a nivel personal y es una idea que tengo. Lo que sucede en el Líbano, que si bien se mantiene en un tenso equilibrio, vos has vivido en el Líbano, me dijiste desde el 73 al 76, que se rige por un sistema confesional, claro, que ya que está caduco, que tiene que abandonarlo, que tiene que haber mayores libertades políticas, es decir, que la gente vote políticamente y no religiosamente. Sabes que en esto, un tema que, y sobre todo pensando en la última experiencia en Centroáfrica, que es muy difícil de admitir en ciertos casos, es pensar que son países en los cuales han cohabitado y han convivido personas de varias religiones, ¿no? En los cuales inclusive es muy común que la misma familia
tenga algunos que son musulmanes, otros que son cristianos, otros que son animistas. Y de alguna manera que han convivido durante tanto tiempo, por otro lado, a nivel afectivo, amistades, comercial, siempre han sido países de un gran intercambio entre un grupo y en el otro, ¿no? ¿Cuáles son los programas de ACNUR, por ejemplo, para América Latina o para América del Sur, donde vos sos el representante? De acuerdo. Pues mira, tenemos varios ejes de trabajo. El primero es justamente trabajar con los estados para fortalecer todo el marco normativo e institucional. En eso quiero destacar que en general los países de América del Sur y en particular Argentina tienen un sistema, tienen una ley de refugiados de avanzada y un mecanismo institucional de atención a las personas refugiadas que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Por otro lado, ese es el eje normativo institucional. Por otro lado, es todo el trabajo justamente de ampliar las opciones de soluciones para personas que llegan a Argentina o que podrían llegar a Argentina y al resto de países de América Latina. ¿A qué nos referimos? Fundamentalmente el tema del apoyo humanitario que se da cuando llega un solicitante de asilo, que responde a ciertos criterios de priorización de vulnerabilidad, pero que se trata de apoyar a las personas que tengan una mayor vulnerabilidad o que tengan mayores necesidades durante una fase inicial y limitada. Paralelamente es crear todo un marco que facilite la integración de las personas, comenzando con la documentación, el derecho a trabajar, acceso a salud. ¿Quiénes son los refugiados que llegan aquí a Argentina? Tal vez solamente para aumentar un pequeño punto sobre lo que es otros mecanismos que pueden haber, es justamente estos mecanismos de integración a quién favorece. No únicamente a las personas que llegan a la frontera, ahí te puedo dar algunas nacionalidades que son mayoritarias. En la última década fundamentalmente han sido de origen colombiano, pero si no me equivoco hay más de 30, 40 nacionalidades que han llegado y han solicitado la protección en Argentina, la han obtenido. El último año hay un número mayor de población siria también que está llegando, ¿no? Pero tienes una gran variedad de poblaciones de la región, Colombia, hay gente que ha llegado de América Central, del Caribe, de otros continentes, hay una población importante de congoleses, en fin. Senegaleses, han llegado un montón. Es muy, muy variado y creo que es un poquito la característica de los países de América Latina, es como se mantiene una puerta abierta que aunque no esté a proximidad, está disponible y mucha gente está viniendo. Es paralelamente a la gente que llega así espontáneamente, también en América del Sur y en particular en Argentina ha habido otras iniciativas, como las que ya hablamos, programas de reasentamiento de población colombiana. Hay unas 200, 300 personas que han llegado en los últimos años bajo estos programas y que están no solamente en Buenos Aires, en varias ciudades del país. Y actualmente el programa justamente de admisión humanitaria, de visas humanitarias del programa Siria. Que no lo hemos tocado todavía porque lo estaba dejando para el final, era el postre del programa. Y te digo un poquito, en su conjunto ahí también retomamos el primer punto, es tener facilidades legales, facilidades de ingreso, facilidades de documentación, y el segundo elemento de estos programas especiales es facilidades y un entorno favorable para que la gente pueda residir e integrarse en estos países. Esos serían un poquito los campos principales que ha habido, y creo que en un tema que se ha desarrollado en los últimos años es nuevamente no ver a los países latinoamericanos de manera aislada. Es que el ACNUR trata de promover, articular para que se desarrollen también iniciativas subregionales o regionales. Es la ambición de la patria grande latinoamericana que la estamos buscando desde hace muchísimo tiempo y ahora seguimos hablando en el cuarto bloque. Estamos aquí en Bajo la Lupa Legal con José Samaniego, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Quédese aquí con nosotros en ACNUR TV.